de intenciones. Este mundo está lleno de buenas intenciones que muchas veces terminan en lo peor. Nosotros tenemos que vivir de hechos. Amén. Gálatas 2, del 6 al 10. Dice, pero los que tenían reputación de ser algo, entre paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Qué frase más potente. Dios no hace acepción de personas. Seguimos. A mí, pues, acuérdense que el apóstol Pablo está dictando esto. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que también es Pedro, el mismo que se está haciendo referencia a Pablo, Jacobo, Pedro, Cefas, y Juan, Pedro, Juan y Jacobo, ustedes lo saben así, ¿cierto? Que eran considerados como columnas de la iglesia, columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, la manito ahí, en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Amén. Mire, nosotros tenemos que siempre saber cuál es el corazón del evangelio. Y el texto que tenemos ante nosotros es uno de los momentos más trascendentales en la narrativa de Pablo. Pablo escribe muchas cartas de la Biblia. Por eso nosotros hablamos de las cartas paulinas. Hablamos de la teología paulina. Él es nuestro principal teólogo. En la era moderna, en los últimos años, uno de los teólogos más top es Karl Barth, del año 1900, 1950, por ahí estuvo su desarrollo ministerial, teológico. Sin embargo, tenemos los padres al principio, en los siglos segundos, tenemos los otros prominentes teólogos, y entre medio han habido muchos, y Lutero, Calvino, pero estos son los más destacados. Bueno, hay uno que para nosotros es nuestro teólogo más y más destacado, y es Pablo. Pablo, un tipo muy preparado, que manejaba el judaísmo, que era fariseo de fariseos, que manejaba las escrituras, todo esto, y se le revela el evangelio de Dios a él, y a través de la revelación del evangelio de Dios, la inspiración de la escritura, Pablo puede escribir todas estas cartas que hoy día para nosotros son la palabra de Dios. Imagínense, él escribió una carta, se la mandó a una iglesia, y para nosotros ahora es la palabra de Dios. ¿Sabe que Pablo nunca supo eso? Nunca supo eso. Que él estaba escribiendo una carta, y esa carta se transformó en la palabra de Dios, en la Biblia. Maravilloso, el Nuevo Testamento. Entonces tenemos a este señor Pablo, que contaba Isabela la semana pasada que antes de ir a ver a estos señores y darse la mano ahí, Pedro, Juan y Jacobo, que ellos estaban en Jerusalén, Pablo anduvo 14 años dando vueltas por un montón de partes. Nosotros pensamos que él se cayó el caballo, no dice la Biblia que se cayó el caballo, cayó al suelo y quedó ciego, y Dios se le reveló: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús de Nazaret, ¿por qué me persigues? Y él se convierte, y pensamos que fue como mágico, y él se paró y empezó a predicarle a todo el mundo. No, primero pasaron 3 años recién para ir por primera vez a Jerusalén. Lo conoció Pedro y se fue. Y se fue. Después 14 años para volver a Jerusalén. Entonces, hay una preparación, hay un proceso, hay un desarrollo, y el proceso de Pablo comienza para el evangelio, comienza cuando Dios se revela su vida, pero todo lo que él había vivido en toda su vida, Dios lo usó como contenido, como información, así como usted tiene su computador o en su teléfono y tiene archivos, muchos de esos archivos hubo que tirarlo a la papelera, pero muchos de ellos se tuvieron que usar para desarrollar la escritura. ¿Y quién mejor que Pablo, que era un tipo muy preparado, docto, un personaje muy ilustrado,
un erudito en la palabra. Entonces, nosotros vemos aquí que hay un encuentro entre los pilares de la iglesia primitiva, que eran 3 personajes, Pedro, Juan y Jacobo, que eran los regalones del Señor, los íntimos, algunos le dicen, ¿verdad? Bueno, estos 3 que representaban a la iglesia, un día se encuentran con Pablo y dice ahí el mismo texto que le dan la manito al Señor. Y este pasaje pone en evidencia una tensión que muchos cristianos enfrentamos hoy. Lo primero, Pablo lo deja entre paréntesis. ¿Cómo navegamos dentro de la diversidad que hay en el Evangelio para mantenernos unidos? ¿Cómo navegamos? ¿Cómo lo hacemos? Si somos todos diferentes. Y dentro de la iglesia, sí, pero con otras iglesias. ¿Cómo navegamos como iglesia del Señor? No mire que la iglesia del Señor es enamorado del Señor, esa es la iglesia del Señor. No. Todas las iglesias que tienen la misma fe, el mismo bautismo, son iglesias del Señor. Es que yo conozco un pastor que piensa diferente a usted. Bendito sea ese pastor. Mientras él tenga el mismo Cristo que tengo yo, crea en la cruz, en el poder de la cruz, en el Evangelio, yo lo voy a bendecir, no lo voy a maldecir. Ni le voy a decir que lo que él enseña es herético porque uno cree en la Trinidad, el otro no cree en la Trinidad, porque así no funciona. Tenemos que entender que la Escritura es algo demasiado delicado como para que hombres la manipulen y la usen después para atacar a otros. Y eso es un problema. Por eso tiene que tener mucho cuidado con lo que usted está viendo en internet. No, que eso es maldición, no, es que eso es del diablo, no, es que cuidado, ¿qué argumentos hay? ¿Cuál es la fuente? Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que saber que nuestra fe es ultra simple y ultra sencilla. Y con eso se tiene que quedar usted como hombre de Dios. Ahora, si usted va a tener una opinión, tiene que ponerse a estudiar años y estar a la altura de alguien que tenga un desarrollo teológico para dar una opinión. Si no, quédese con la lechita, con la lechecita, porque va a entrar al cielo tranquilito. ¡Qué rico! Pero eso que sabemos y estudiamos, vamos a entrar así. ¿Qué enseñaste? ¿Qué enseñaste? ¿Enseñé bien, Señor? Más o menos. Ya pasa nomás, ya. Igual voy a entrar al cielo, pero tengo mucho que dar cuenta. Por eso descansemos en el evangelio de la sencillez. Y vamos a ver que aquí se produce un evangelio maravilloso. Una de las peores cosas que pasa en la iglesia es la división. Yo le hablé el otro día de la división. Pero teológicamente estamos llenos de divisiones. Es así. Martín Lutero, en su comentario sobre los Gálatas, que es donde nos afirmamos bastante para hacer este estudio, Martín Lutero es aquel que el Señor le reveló la reforma, a quien que lo levantó, lo aleonó para hacer la reforma, es uno de los padres de la iglesia evangélica, o el papá de la iglesia evangélica, los protestantes. De ahí nacen los que protestaron contra el catolicismo, ¿cierto? Este Martín Lutero dice: testimonio de la libertad cristiana, donde las diferencias humanas no son barreras, sino contextos para la obra de Dios. Las diferencias que tenemos son contextos para ver cómo Dios obra de manera especial, de manera diferente. Él todo lo pesa, todo lo mide para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Mire, en Él encontramos primero el poder transformador de la gracia. Tenemos que saber eso, que si nosotros hemos sido transformados, ha sido por el poder de la gracia de Dios. Y todo es escandaloso siempre. Todo es escandaloso. Porque el poder de la gracia de Dios significa el poder de lo que tú no mereces. El poder de lo que no te corresponde. Pero también encontramos la universalidad del evangelio. Cuando vemos las diferencias decimos: ¿cómo Dios puede tener tanta gracia con este? Parece que le falta gracia conmigo, porque nosotros nos miramos el ombligo, nos victimizamos, somos seres humanos. El yo nuestro sale siempre y somos los más afectados, nos pasa todo.
Sobre todo si somos chilenos y negativos. Pero no es así. Todos los seres humanos que reciben algo de Dios, ninguno se lo merece. ¿Lo tiene claro? Y eso es gracia. Y tercero, la prioridad del amor en la vida cristiana. En este texto que acabamos de leer, vemos la prioridad del amor. Termina diciéndole los apóstoles, ¿cierto? Pedro, Juan y Jacobo, le dicen: Pablito, ok, quédate tú con esta parte. Tú te haces cargo del evangelio de la incircuncisión, es decir, de los gentiles. No es que Pedro iba a circuncidar a los cristianos, no. Cuando se habla de la incircuncisión son de los que no son judíos y de la circuncisión de los que son judíos. Pero no es que tenían que circuncidarse los cristianos, no lo vamos a entender mal. Entonces le dice: Pablo, acuérdate de los pobres, ¿cierto? Y ahí sale el contexto del amor. Vamos a ir al primer punto. Como dije recién, y ahora vamos a empezar a profundizar, nos vamos a tirar debajo del agua. Ya sentimos que no está tan helada, así que nos vamos a meter más abajo. Dios no hace acepción de personas, verso 6. Dios no hace acepción de personas. Esta afirmación de Pablo es totalmente revolucionaria. Pablo dice: yo tengo claro que Dios no hace acepción de personas, porque en el contexto cultural del judaísmo era muy rígido. Un hombre sencillamente no podía participar del templo hasta que cumpliera 12 años. Pero las mujeres no podían, nunca. Había un montón de requisitos que cumplir. Había un montón de cosas que hacer para poder tener acceso a Dios. Entonces, cuando Pablo dice que Dios no hace acepción de personas, es algo maravilloso, porque nuestro Dios es inclusivo. Que no nos gusta esa palabra, pastor. Es como ideológica, es como ideología. Dios es inclusivo. En el tiempo de Jesús, Jerusalén estaba estratificada en diferentes clases sociales, y uno de ellos eran los marginados. Y Jesús fue a instalarse con los marginados: bebedores, comilones, publicanos, los que nadie quería, los pecadores, abiertamente pecadores, las prostitutas. Y ahí fue el Señor a los marginados. Estaban los pobres, los pobres, pero estaba más abajo los marginados, y el Señor se fue donde estaban los demás abajo, porque Dios no hace acepción de personas. Pablo nos recuerda que Dios no tiene favoritismos, no tiene favoritos. Si usted ha escuchado que alguien dice que somos favoritos de Dios, no es así, no es así. Dios no tiene favoritos, punto. No tiene favoritos, punto. Lo dice la Escritura. Juan Calvino comenta este pasaje y dice: Dios no valora a los hombres por sus títulos. Dios no valora a los hombres por sus méritos. No valora a los hombres por dignidades externas, sino por su obediencia a su palabra. ¿Por qué Dios te valora? Porque eres obediente, por tus hechos, porque muestras tu obediencia. Bendito sea el Señor. Primero lee tu corazón. Pero si tu corazón está correcto, van a venir los hechos y van a venir los actos. Mire, la iglesia primitiva tenía líderes con, entre comillas, reputación. Pero Pablo deja claro que delante de Dios todos somos iguales. Y él se estaba haciendo igual, escúchelo bien, a Pedro, a Juan. A Juan, que Jesús le dijo: Juan, esa que está al lado, que es mi mamá, María, ahora va a ser tu mamá. A Pedro, que caminó sobre las aguas. Se estaba haciendo igual a Jacobo. Entonces, no era algo simple, era muy osado, era muy revolucionario decir que Dios no tiene favoritos, decir que Dios no hace excepción de personas y que Él al que quiere lo levanta, al que quiere. Esta verdad debe liberarnos de las jerarquías humanas, debe liberarnos de las jerarquías humanas. No por eso usted no va a respetar las autoridades, eso es otro tema. No estamos hablando de respeto, estamos hablando de la posición delante del Señor.
Ah, que yo pensé que el pastor estaba más cerca del Señor que yo. Yo no tengo idea, pero la Biblia nunca ha dicho eso. No sé quién está más adelante ni más atrás. Yo lo único que sé es que si algo soy es por su gracia y no lo merezco. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la gracia de Dios es igual para el judío como para el gentil. Gentiles son los que no son judíos, todo el resto del mundo. La gracia es igual para ellos mismos. No debemos temer ni idolatrar a los hombres, sino debemos buscar el favor de Dios. ¿Se acuerda lo que decíamos hace unas clases atrás? ¿Seguiremos consejos humanos? Antes bien, obedeceremos a Dios antes que los hombres. Bendito sea el Señor. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dice así: no importa cuán grande sea el hombre, no importa cuán grande sea el hombre, su grandeza no añade nada al evangelio. Y escucha esta parte que es bonita: ni su debilidad lo resta. No es solo que tú eres virtuoso, ¿cierto? Una persona virtuosa en un área. Eso no aporta al evangelio. Ah, pastor, pero no es tan así. No es lo mismo que predique usted que predique otro hermano. La Isa lo hizo mejor que yo la semana pasada. Nosotros la escuchamos con la Marcelita, con mi esposa. Es lo mismo cuando hay un corazón entregado, dedicado y abnegado, y prepara una comida para el Señor y es obediente y lo pone en la mesa como Dios se la entregó. Porque no es el ser humano, es Dios a través del ser humano. Amén. Todos tenemos la oportunidad de desarrollarnos. Pero fíjese, no es solo el talento, no es solo la habilidad, sino también tu debilidad. ¿Cómo tratamos la debilidad? La debilidad tuya, en el gimnasio decía ahí que tu debilidad se transforme en tu fortaleza. Así que hay que trabajar sobre esa debilidad, cuidarme de la debilidad y preocuparme de eso y desarrollar lo que tenga que desarrollar para que esa debilidad de un día para otro pase a ser la fortaleza. Y ocurre. Yo hace febrero de 2 años atrás comencé con un problema, un dolor a la espalda grande y me tenían que operar. Marcelo me decía: no, a mí me operaron, es súper sencillo. Salía 14 milloncitos, que no los tenía. Y estaba viendo eso. Y el Señor permitió que un primo, que está haciendo la especialidad en traumatología, lloré harto porque no sabía qué hacer. Y vino a mi casa de Santiago y me dijo: no, Rodrigo, si todavía no estás invalidado, puedes recuperarte sin ningún problema. Empieza a hacer ejercicio, espalda baja, dale al core y bla, bla. Y empecé a trabajar eso, y a trabajar. Y empecé con una máquina que es lumbar que empuja hacia atrás. Y empecé con 30 kilos, 50, 60, 70, 80, 100, 110, y 120, 125, se acabó la máquina. Pero ya me sentía así, bien, no me entran balas. Y me puse a hacer ahora una máquina que comprime la columna porque uno está acostado y levanta así, se llama hack, así como los hacka, y se levanta hasta el suelo y levanta fuerte. Obviamente lo hice con peso, ya estaba bien, y nuevamente me vino el dolorcito a la columna. Pero ya sé lo que tengo que hacer. Comenzar a trabajar esa área y darle a esa área y darle a esa área, y ya estoy de nuevo paradito. ¿Sabe por qué? Porque la debilidad se tiene que transformar en una fortaleza. Entonces tú tienes que aprender a trabajar tu debilidad. Debemos aprender a conocernos. En esto yo soy... Entonces trabajo más. Todos tenemos áreas fuertes y áreas débiles. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Cuídate de ti mismo. Dios no hizo acepción de personas cuando Él te eligió. Él te eligió con tu fortaleza y brillante y viniste a aportar, ¿cierto? Y yo toco la batería, y yo toco el bajo, y yo canto, ¿cierto? Y después dice, este personaje, pero también con tus debilidades. Y de repente el que estaba cantando empieza...
tráigame una silla. Y te llega la distemper y ahí andáis adolorido. Y te crees un aporte y Dios te desinfla. Porque Dios te eligió con tus debilidades también. Ah, tengo debilidades. Escuche la noticia, tiene debilidades. Amén. Por eso Dios te eligió, porque no hace excepción de personas. Dios trata a todos con igualdad. Mire, en la iglesia debemos rechazar cualquier favoritismo basado en posición social, en nivel educacional, en riqueza. Debemos buscar valorar a cada persona por su identidad en Cristo. Debemos valorar a las personas por lo que son en Cristo. Dígale a su hermano que está al lado, te valoro. Dígalo, te valoro. Eres de valor, dígaselo, eres de valor para mí. Porque es Cristo el que genera el valor en tu vida. Confía en que Dios te usa como eres. Escúchalo, Dios te usa como eres, no importa tu trasfondo, no importa tus limitaciones, lo que importa es la gracia de Dios que actúa en ti. Amén. Amén. Mire, un maestro, un profesor, imaginemos que Marcelo ahí está en la sala de clase, y muestra a sus alumnos un billete de 20 lucas, estiradito así, perfecto, precioso. Y dice, ¿quién lo quiere? Y los niños, ¿qué hacen? Yo, profesor, yo. Y uno se salen del... Y dice, espérense un poco. Luego lo toma, lo arruga, lo pisa. Le dice, mire, me casé con la reina, lo pisa ahí, medio sucio, le tira hasta saliva. Y de ahí lo arruga y lo pone aquí y dice, ¿quién lo quiere? ¿Qué van a hacer los niños? ¡Yo! Porque no es como está el billete, es el valor que tiene el billete. ¿Usted cree que quizás algunas niñas, mujeres van a decir, qué asqueroso, pero los niños van a salir todos a agarrar el billete? Así es nuestra vida. No importa cómo estés, planchadito, o ahí todo pisoteado, sucio, el valor tuyo está en Cristo. Siempre tienes valor. Cuando nosotros estamos bien en el Señor y ahí sentimos que somos santos, y de repente aparece nuestra debilidad y nos vamos al infierno, ¡pam!, bajando. No es así. Dios no hace acepción de personas. Amén. Del verso 7 al 9. Como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión. Y aquí vemos en el punto 2, dos misiones, no dos visiones. Es súper importante esto porque, es que Pedro tenía una visión del evangelio, es que Pablo tenía otra visión del evangelio, es que esta iglesia tiene una visión así y este otro tiene una visión asá. No, la visión es la misma. La visión está en la Escritura. La visión sencillamente, la visión que está en la Escritura es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Esa es nuestra visión de todas las iglesias. Pastor, y la declaración de la misión de DDS. Bueno, sencillo, no tenemos una misión, tenemos una comisión. Nos ponemos al lado del Espíritu Santo, que es extender el reino de Dios. Esa es nuestra misión. Bueno, aquí habían dos misiones. Pablo presenta esta diversidad de misiones, unos a los judíos, otros a los gentiles. Y ya le dejé claro que los que iban a los judíos, que Pablo lo dice como el evangelio de la circuncisión, no está hablando que se tenían que circuncidar los cristianos que eran de Israel. No, está hablando de que la circuncisión simboliza un pacto de toda la raza judía. Y todo el que sea judío varón tiene que ser circuncidado. Aunque los contextos y en forma pública eran muy diferentes, tenemos que entender que el evangelio de Pedro, vamos a limitar a Pedro, Juan y Jacobo con el mayor de ellos, Pedro. El evangelio de Pedro no era diferente al evangelio de Pablo, no era diferente.
La misión era la diferente. Y eso es importante entenderlo. Porque a veces nosotros andamos, y esta iglesia son así, y estos otros son así, y nosotros reaccionamos igual porque nos pasan pegando. Mira, es que ustedes tienen luces, es que su pastor es como desordenado, y un montón de cosas. Y uno dice, pero ustedes son legalistas, ustedes le obligan a ponerse falda. Y empezamos la tontería, el infantilismo eclesiástico. No se trata de eso. Mire, Karl Barth, yo se lo nombraba adelante, dice, el evangelio es la reconciliación de todas las cosas en Cristo y por lo tanto su proclamación debe adaptarse a cada contexto, pero sin alterar la esencia del evangelio. Se altera un contexto, correcto, pero sin alterar la esencia. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos una esencia y es una fe, un mismo bautismo, un mismo Dios. Eso nos une. La misión de Pedro y Pablo muestra que Dios llama a cada persona según su propósito. Usted tiene un propósito para Dios y eso se va a ir desarrollando. Hay algunos que lo van encontrando dentro de la iglesia y dicen, no, mi propósito es hacer tal cosa. Y pasa un tiempo y ahora están en otra cosa. ¿Y por qué es eso? Porque tu propósito es mucho mayor que tu funcionalidad. ¿Qué es eso? Yo no te estoy hablando de propósito como función. Tú cumples una función. Un músico aquí cumple una función de ser músico, pero su propósito es extender el reino de Dios. Punto. Amar al Señor y extender el reino, ese es el propósito que todos tenemos. Pero yo cumplo una función para eso. Estoy preocupado de la transmisión, de las cámaras. Tengamos mucho cuidado cuando querramos entender que nuestro propósito es nuestra función. ¿Les quedó claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por acá? ¿Sí? La misión de Pedro y Pablo muestran que Dios llama a cada persona según su propósito. La diversidad no es división. Es un reflejo de la sabiduría y la multiforme gracia de Dios. Que Dios tenga personas diferentes, eso es el evangelio. En realidad tú eres mi discípulo. Tú tienes que ser como yo. Yo soy el apóstol de esta casa y tú eres hijo de la casa. A los 3 meses, el hermano que tiene 20 años, que recién llegó del evangelio, está hablando igual que su pastor, porque él es un hijo de la casa. Burradas, tonteras. Dios te ama como tú eres, te conoce, y si tú eres bueno para el chiste, echa chiste, pero dentro de un contexto y un marco sano. ¿Yo quedo claro? Dietrich Bonhoeffer habla sobre la iglesia y dice: la comunidad cristiana no es una unidad uniforme, sino es una comunión, una común unión que abraza la diferencia en Cristo. ¿Qué nos une a nosotros? Cristo, pero los brazos abrazan las diferencias. Esa es la gracia de esta comunidad llamada iglesia, que es muy diferente a la comunidad judía. Ellos abrazaban una uniformidad. Nosotros abrazamos las diferencias. Entiéndalo. Este texto nos desafía a no temer a las diferencias, sino a reconocerlas como un campo fértil para el evangelio. Tenemos 2 misiones, pero un solo evangelio. 2 misiones, pero un solo evangelio. Dice el apóstol: como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Mire, si nosotros queremos ver esto prácticamente, lo primero que tenemos que hacer es valorar las diferentes misiones que existen. Debemos reconocer que no todos están llamados al mismo campo, pero todos trabajamos para el mismo evangelio. Entendámoslo. Por eso tengamos mucho cuidado en juzgar. Por eso habla tan fuerte la Biblia de los que juzgan. Dice: ¿y no te has mirado el tronco que tienes en tu ojo? ¿Qué andas mirando la paja en el ojo ajeno?
Pablo te invita a adaptar tu mensaje siempre al contexto, pero siempre que el mensaje lo más relevante sea el Evangelio. Siempre en esa adaptación lo más relevante es el Evangelio. Mire, podemos tener dos herramientas y un propósito. Un carpintero utiliza un martillo para clavar y un desatornillador para atornillar. Aunque son herramientas diferentes, ambas contribuyen a construir una casa. Podemos tener dos herramientas, las dos ayudan a construir. A veces son, hoy día, herramientas multifuncionales. Pero siempre usted va a necesitar otra herramienta, porque aunque tenga así una herramienta multifuncional, siempre van a necesitarse otras cosas, y otras cosas, y otras cosas. Siempre en el Evangelio van a haber herramientas especiales. A lo mejor usted es una herramienta especial. Bendito sea el Señor. Pedro y Pablo tenían misiones distintas, pero servían al mismo propósito: edificar el reino de Dios. Verso 9, la prioridad del compañerismo en la misión. Jacobo, Cefas y Juan eran considerados como columna. Dice, y nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Este gesto es un símbolo maravilloso, porque a pesar de las diferencias, estos líderes reconocían la gracia que Dios había depositado en Pablo y también en Bernabé, y lo reciben como iguales. Esto enseña tres principios hermosos: que la gracia reconoce la gracia. Cuando usted ve a alguien que Dios lo está usando y usted le da envidia, es que usted no conoce la gracia. Simple. ¿Cómo me va a dar envidia si es que yo creo que lo que yo tengo no lo merezco? Vino alguien y canta mejor que yo. Me da envidia. O sea, si lo que yo tengo es por gracia, ¿cómo? Cuando tú sabes que lo que tú tienes no lo mereces y tienes mucho más de lo que tienes, tú reconoces la gracia en otros. Otro punto importante, la unidad es un testimonio. ¿Sabe que el compañerismo, independiente de las culturas, clases sociales, económicas, en el Evangelio se da compañerismo? Y es un testimonio. De hecho, la Biblia dice que cuando vean que somos uno, la gente va a creer. Van a tener la posibilidad de creer. No dice que se van a convertir, que es otra cosa. Eso lo hace el Señor. Pero ellos van a creer. A ver, escuchemos a este guatón, porque yo veo que ellos, lo que me decía, no, yo lo molestaba, pero ya son 10 años que lo veo sólido en lo que está haciendo. Y la gente que está con él lo quiere, ¿no? A ver, escuchémoslo. La unidad va a permitir que te pongan paila, que paren la antena, le muestren los oídos y la gente te escuche. Otro punto importante es que el Evangelio es inclusivo, porque no hay lugar para el elitismo en el cuerpo de Cristo. No son la élite, son los cercanos al pastor, son el círculo del pastor. Y eso se promueve, y eso es manipulación, eso es humanismo puro. Existe en todos lados. Tratamos de que NDS no exista. Walter Brueggemann, que es un teólogo gringo que todavía está vivo, tiene 90 años, hace clases o dirige en realidad una facultad en Atlanta, uno de los grandes teólogos mundiales. Dice, la comunidad del pacto siempre ha sido un testimonio de la fidelidad de Dios y no de la perfección de los hombres. De nuevo te lo leo. La comunidad del pacto es la comunidad de Cristo, siempre ha sido un testimonio de la fidelidad de Dios y no de los hombres perfectos, porque las diferencias muestran que esto, si funciona, es porque está Dios. O sea, si nosotros queremos juntar un montón de gente que le guste el fútbol, y yo digo a todos los que pongo en las redes sociales que les guste el fútbol, vamos a ir a disfrutar de una tarde de fútbol,
y el equipo sorpresa, y ahí en Centenario voy a tener 10 buses para que suban 50 personas, y llega gente, ¿cierto? Y llegan todos con camisetas diferentes. ¿Qué pasa en ese lugar? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted que va a pasar cuando llegue toda una masa? Llegaron 500 y todos con camisetas diferentes. ¿Qué ocurre? Se empiezan a juntar. Los del Colo-Colo para allá, los de la U pero por allá, pues entre medio los de la Católica, unos del Wander por acá, pocos pero sacando pecho, los del Everton en otro lado, y todos se comienzan a juntar. ¿Por qué? Porque nos gusta la uniformidad. Nos gusta. La iglesia no es así. No es así. ¿Qué tendría que hacer yo ahí? No, yo no me voy con ese de la U en el mismo bus. Entonces vos no vais. Te quedáis abajo por rebelde. No, que yo quiero ir. Entonces vaya a sentarte al lado de uno de la U. Y cuando llegamos allá, se empiezan a bajar y se bajan de todos los buses con diferentes camisetas, diferentes equipos. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Pero nosotros tenemos la tendencia a agruparnos conforme a nuestros intereses personales. Y hoy día se mueve mucho el concepto de iglesia de nicho. Lo hablamos cuando estábamos estudiando Romanos. Esa iglesia que es para ABC1, profesionales. Iglesia solamente para gente muy pobre. Y ordenamos todo el tema de esa manera. Iglesia para otro tipo de personaje, iglesia para allá. No digo que esté malo, pero si eso es una estrategia humana, eso está malo. Porque yo puedo tener acá gente muy acomodada, pero si llega un pobre, esos acomodados tienen que bendecirlo y tratarlo igual que ellos. Y no que los pobres están acá, los ricos están acá. No, Dios mío. Aunque habían diferencias, Pablo dice, Cefas, Jacobo y Juan nos dieron la mano, nos dieron la diestra de justicia. Por eso yo te digo hoy, construye puentes y no muros. Trabaja con otros creyentes, incluso si sus enfoques, sus visiones del actuar permanente son diferentes a los tuyos. Reconoce la gracia en otros, aprende a celebrar lo que Dios está haciendo en la vida de los demás. Transfórmate en una persona motivadora y que reconoce lo que Dios está haciendo en otros. Eso es maravilloso. No espere el reconocimiento, tú da reconocimiento. No espere que te abracen, tú abraza. No espere que te digan, hermano, te he extrañado, tú dilo. Así funciona el reino. Mire, esto es como un rompecabezas. Cada pieza de un rompecabezas es única y tiene un lugar específico. Y uno dice, ahí va. Y las ve como todas iguales, pero no son iguales. Y si una falta, la imagen queda incompleta. La iglesia es un rompecabezas. Todas las piezas son distintas. En el cuerpo de Cristo cada persona tiene un rol, pero todos contribuimos a una imagen, que es la imagen de Cristo, que la refleja solo la iglesia. Amén. Pedro y Pablo eran piezas muy distintas, pero esenciales en el plan divino. Y por último, le dice, acuérdate de los pobres, verso 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. No le dijeron, cuidado con predicar tal doctrina, oye, cuidado con tal comportamiento, cuidado con tal tradición. No, le dijo, acuérdate de los pobres. Si algo revolucionó Jesús, fue justamente eso. El Señor se fue a meter con los pobres, con los marginados, se fue a meter con los que nadie quería en la sociedad. Y eso hace a Jesús un revolucionario. Para los rabinos también es así. Y lo reconocen como un profeta, no como el Mesías, pero como un profeta que vino a tomar el Evangelio, la esencia del Evangelio, y a ponerla en alto. El Sermón del Monte está centrado en el necesitado. Y Jesús tiene como obra maestra el sermón más hermoso que ha existido, el Sermón del Monte. Este mandato finaliza con una nota práctica y dice, acuérdense de los pobres.
porque así ustedes van a demostrar la verdad del Evangelio. Spurgeon dijo: el Evangelio que no desciende al nivel de los necesitados no ha entendido la profundidad del amor de Cristo. Tienes que ir allá abajo. No sé cómo se llaman las letras de los que están bajo la línea de la pobreza, porque existe ABC1, D, no sé qué, pero allá abajo, a la letra más chupa que está allá abajo, ahí tienes que ir, porque Dios te está diciendo. También tenemos que ver esto de un punto de vista espiritual, porque existe la pobreza material, pero también la espiritual. Y el Evangelio viene a transformar todo. Él te trae una riqueza espiritual, pero también Él viene a traerte una riqueza material, que no se basa en el concepto humano de la riqueza, se basa en que Él suple tus necesidades. Y bendito sea el Señor. Yo le doy gracias al Señor porque en nuestra iglesia muchas veces hay necesidad, pero ahí se suple. Y esas personas después en el tiempo ya no tienen necesidad. Siempre hay alguien que tenga necesidad porque está pasando un momento complejo, pero se suple. Y eso es hermoso porque vemos cómo Dios prospera. Porque siempre la iglesia de Cristo tiene que reflejar el amor de Dios a los pobres y los marginados. Porque la iglesia solo es iglesia, escúchalo bien, cuando existe para otros. La iglesia solo es iglesia cuando existe para otro, cuando existe para otro. La iglesia no es iglesia si se mira a sí mismo, porque la iglesia tiene una esencia que es el amor de Dios, y el amor de Dios todo lo da. ¿Estamos de acuerdo? La prioridad de los pobres es una declaración que el Evangelio no es teórico, se tiene que hacer carne. Hagamos de la justicia y la misericordia el centro de nuestra práctica cristiana. Jesús así lo mostró en su ministerio, siempre lo hizo así. Te invito a que integres la compasión con la predicación del Evangelio. Un Evangelio que no transforma vidas en la práctica pierde su esencia. Preocúpate de los pobres. Mire, en el caso de la lámpara y el aceite, las antiguas lámparas eran aceite, un recipiente de aceite y una mecha. Si la mecha estaba nueva, estaba brillante, muy hermosa. Obviamente no estaba negra ni con hollín, nada de eso. Brillante, muy hermosa. Una lámpara puede tener la mecha muy brillante, pero sin aceite no se va a prender nunca. Así también la iglesia puede predicar el Evangelio de la mejor manera, tener el mejor grupo de alabanza, ser la comunidad más amorosa que existe, pero si no practica el amor hacia los necesitados, su luz no iluminará nunca el mundo. Nosotros hablamos de los idólatras, de los católicos, de la Virgen, de acá, de allá. Ahora el domingo Ronald se va a ir a Lo Vázquez a trabajar con sus buses, ¿cierto? Y ahí están en todo eso, y los idólatras. Pero la esencia de la real Iglesia Católica sí se ha preocupado toda la vida de los pobres. Y nosotros los evangélicos estamos en deuda. Cuidado. Por eso debemos superar las barreras humanas. Reconocer que la diversidad en la iglesia es una expresión de la gracia de Dios y nunca una amenaza. Marcelo, vivamos una misión contextual. Como Pedro y Pablo, prediquemos el Evangelio que responde a las necesidades reales de lo que pasa en nuestro entorno. Veamos el entorno y respondamos con el Evangelio. Practiquemos el compañerismo genuino de corazón. Abracemos a nuestros hermanos y hermanas, incluso en sus diferencias, porque eso da testimonio del Evangelio. Acerquémonos a los pobres, busque maneras de ayudar a los necesitados en la comunidad. Son consejos que nos da la palabra, pero consejos de los cuales vamos a dar cuenta al Señor. Cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve frío me vestiste, cuando estuve enfermo me fuiste a ver. Son los exámenes, yo le prediqué eso, se llama el examen, búsquelo ahí. En mi canal, Rodrigo Monsalves, está ahí ese mensaje, el examen final. Ese es el examen. Quiero decirte que el Evangelio siempre une. Y este pasaje que hemos estudiado de Gálatas del 6 al 10 nos llama a reflexionar
cómo el poder conciliador del Evangelio puede hacer cosas maravillosas en la sociedad. Martín Lutero dijo: el Evangelio es un fuego que quema las barreras. Aleluya. Que hay entre los hombres. Un fuego que quema las barreras que hay entre los hombres y los lleva juntito como un piñito, así como una manada, al trono de la gracia de Dios. Hoy como iglesia estamos llamados a vivir buscando la unidad en medio de la diversidad. Tenemos una misión: ser buenos compañeros de milicia en Cristo, y tenemos que actuar en favor de los más necesitados. Que Dios nos conceda y nos permita ser fieles al Evangelio como Pablo y Pedro, y los apliquemos con pasión en nuestra comunidad que Él nos ha llamado. Escúchelo bien, porque la cruz es la única que puede unir aunque existan diferencias. Si algo te une a ti, es la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Y para terminar esto, yo te quiero invitar a que le des rienda a tu imaginación y te imagines un río ancho, muy turbulento. Que uno dice: si me caigo al agua, me van a encontrar ahí abajo, pero todo machucado con las piedras, quizás muerto. Imagínate un río ancho y muy turbulento, y en cada lado hay grupos separados de personas, una comunidad separada. Ellos no pueden cruzar por sus propios medios. Entonces alguien construye un puente de cuerdas y conecta a ambos lados. Ahora todos pueden unirse en un mismo lugar. Ese puente es el Evangelio de Jesucristo, porque en Cristo las diferencias se reconcilian y todos somos llevados a un solo propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito del Señor? Que le dé gloria. Glorificarlo a Él. Esa es la esencia. Adoramos al Señor. Adoramos al Señor. Póngase de pie y adoramos en respuesta de esta palabra.